Café, el espacio donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Esta tarde estaremos conversando sobre el libro de Frankenstein de Mary Shelley con una invitada especial, Marcela García Rojas. Pero antes me gustaría invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32, al WhatsApp 317-121-2325. También invito a todos allá en casita a escucharnos vía internet en www.udgtv.com/Radio UDG, /Autlán, /. En Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, en X y en Instagram, @Radio UDG Autlán. Agradecemos en la subdirección regional a Elia Macías, en la conducción a Paulina Santiago, Miguel Santana y Silvestre Janil, en la producción a Silvestre Janil, operación técnica y transmisión en Facebook Live a Aldair Arechiga. En esta misión conversaremos con Marcela García Rojas, a quien le agradezco mucho haberme acompañado el día de hoy y que abro el micrófono para que ella salude a todas y todos los que nos escuchan allá en casa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Paulina, por la invitación a la Borra del Café. Es un gusto para mí estar de nuevo en la frecuencia 102.3 de FM. En mi casa también, Radio Universidad de Guadalajara, por más de 6 años. Y bueno, con el placer de hablar de lo que más me gusta hablar, que es de la literatura. Y compartir esta parte que hacemos en la Biblioteca Antonio Latorre, también recordarles del fomento a la lectura. Marce es encargada de el fomento a la lectura, el Club de Lectura para No Lectores, y también con la comunidad del SUAM Al pie de la letra. Al pie de la letra. Sí. Bueno, más que nada más el fomento a la lectura, pues desde el desarrollo de habilidades lectoras, ¿no? Que va desde 3 enfoques diferentes, que es el fomento, la promoción y la animación de la lectura, que son enfoques totalmente distintos, desde la mediación de la lectura, en donde se buscan objetivos distintos, ¿no? Desde el fomento, pues es la formación de lectores. En la promoción es específicamente esto, ¿no? Venir a hablar de literatura, de géneros, de autores, de gustos y de disgustos, porque siempre los hay. Y la animación, que sería más este contacto más como menos arbitrario y más artístico de la lectura, creativo, ¿no? Además, más creativo, buscando empatar y coincidir con públicos y con lectores de un gusto en particular, ¿no? Entonces, sí, hoy desde la Borra del Café vamos a darle esa difusión a lo que hacemos allá, pero también abrimos los micrófonos a que si desde casa alguien quiere compartir algún libro, alguna experiencia que tuvo con algún libro, se comuniquen con nosotros para poder tenerlos en este espacio, escuchándolos. Si son alumnos nos dará muchísimo gusto, pero también si son externos son bienvenidos al programa. Comunidad no universitaria. Comunidad no universitaria, exactamente. Bien. El día de hoy vamos a hablar de Frankenstein, de Mary Shelley. De la Mary Shelley. Yo creo que vas a abordar esta parte del cine que ya está. Sí, claro. Bueno, he planteado la posibilidad de 4 bloques, ¿no? Para poder hablar de diferentes aspectos de la obra. En su momento, pues claro, abordaremos lo que son las adaptaciones al cine y bueno, todo lo que ha contribuido la obra de Mary Shelley, pues al entorno cultural, ¿no? Sí. Desde las inspiraciones hasta la ciencia, por supuesto, que también está muy presente, ¿no? Porque Mary Shelley, bueno, es conocida más que nada por Frankenstein, pero tiene muchas más obras, ¿no? Entonces, si te parece, ¿empezamos? Claro. Desmenucemos al Frankenstein ahora que está tan en boga. Estaba yo escuchando uno de los tantos podcasts que yo de repente me pongo ahí a escuchar y decía una de las chicas que están escribiendo hoy en día, muy contemporánea de Baja California Sur, que estaba leyendo otra vez a Jane Austen, una de tus favoritas. Claro, mi favorita. Una de tus favoritas, Jane Austen, que decía, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, ¿no?, que retomó la lectura, esté tan presente en un siglo XXI? Ella lo planteaba desde la perspectiva de querer escribir ese tipo de literatura, ¿no? Sí. Porque ella es una escritora. Y entonces dice, yo me planteo todos los días que estoy en mi proceso creativo y en mi proyecto literario,
pues pensar qué hizo Mary Shelley o qué hizo Jane Austen o qué hicieron las hermanas Bronte o qué hizo Cervantes en su momento, pues para seguir estando tan presente, ¿no? Sigue. O sea, que pasan los siglos y siempre hay un dato en un siglo que resurge un personaje, y que van ¿no? a resonar en esas historias. Y bueno, el siglo XXI no es su excepción y se le agradece mucho a quien haya pensado, en este caso a Guillermo del Toro, traerlo de nuevo, porque eso, fíjate Paulina, no nada más es dignificar la obra del Frankenstein desde su historia y desde su trama, sino revivir a Mary Shelley, ¿no? Y bueno, hoy nos vamos a sumergir en una obra que cambió el panorama de la literatura y el horror, Frankenstein o el moderno Prometeo. Pero antes de la criatura debemos de conocer obviamente a su creador. Claramente. ¿No? Diría la Amanda Miguel, ¿cómo se llama este lugar en donde vas y despechada nunca migajera? Entonces vamos a hablar de Mary Goldwyn Shelley, ¿sí? Ella es hija de dos figuras intelectuales radicales, Gillian Godwin, filósofo anarquista, y por supuesto la grandísima Mary Wollstonecraft, que es una pionera del feminismo. Esta herencia de idealismo y tragedia, porque su madre murió poco después de su nacimiento, fue crucial en el desarrollo de la obra de Mary Shelley y de su vida en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, escapó a los 16 años con el poeta Percy Bysshe Shelley. Esto fue un acto socialmente escandaloso. Imagínate nada más. ¿Cuántos años tenía? 16 años. Y en un entorno cultural donde sus dos padres eran muy conocidos, trascendieron a través de la palabra y obviamente en un entorno pues de cierto abolengo, ¿no? Que eso pues fue llamativo. Su vida estuvo marcada por la pérdida. Varios de sus hijos murieron en la infancia y esta experiencia de creación y de muerte impregna la novela de Frankenstein. Quienes nos estén escuchando en tu amplio público conocedor y todos los que están aquí sintonizándonos y hayan leído la obra de Frankenstein, pues tendrán este preámbulo de lo que es la creación y la muerte, ¿no? Claro. Lo que determina eso, cómo se impregna en la novela. Bueno, esto es a propósito de la autora, pero vamos a hablar también en este espacio, en este bloque, sobre el reto y el nacimiento de la novela, porque no sé si tú sabes de dónde surge Frankenstein. No, su génesis, creo que allá en casa tampoco. Y quien sí, pues lo corrobora, ¿no? Y si hay algo que no está corroborado, pues llámenos. En el génesis del Frankenstein, pues es muy famoso como su propia novela. Y voy a proporcionar cuatro puntos clave, que fue el verano de 1816, conocido como el año sin verano, debido a la erupción del monte Tambora, que cubrió Europa con ceniza, oscureciendo el clima. También otro punto clave es la villa Diodati en Suiza, donde Mary, Percy, Shelley, Lord Byron y John Polidori, médico de Byron, estaban atrapados en el interior por la lluvia. Luego, el tercer punto es la apuesta. Lord Byron propuso que cada uno escribiera una historia de fantasmas. Esto lo pueden ustedes corroborar en el preámbulo de la novela, que es el prefacio escrito totalmente por la autora. Esta apuesta de crear historias de fantasmas, bueno, Mary con 18 años inicialmente no se le ocurría nada, ¿no? Imagínate tú ese ambiente en donde estás en una casa con tu esposo, los amigos de tu esposo, la bohemia, los poetas, los intelectuales, y que uno de los retos que no sea la botella, es escribir un cuento de fantasmas, ¿no? Es algo complicado, pero impresionante, aparte de todo impresionante. A mí todo eso me llena siempre de mucha esperanza en la literatura, porque siempre hay una razón para escribir literatura, ¿no? Y desde luego el sueño que tiene Mary Shelley a propósito de estar ahí en la fogata y estar con la apuesta, cómo ella se queda con esta intención, ¿no? De escribir sobre fantasmas, y es cuando surge el sueño. Tuvo una vigilia de ensueño donde vio a un pálido estudiante de artes impias arrodillado junto a la cosa que había juntado. Al despertar supo que había encontrado su historia. O sea, fíjense lo trascendental de Frankenstein. O sea, vino de un sueño, de un proceso de ensoñación de Mary Shelley, pero obviamente catapuntado y de alguna manera con cierto, ¿cómo le puedo yo llamar?
como un catalizador, ¿no? A ver, vamos a hacer una prueba entre amigos escritores, tú escribes de esto, pero todos vamos a llegar a un punto, ¿no? Entonces, ella pues obviamente ante esa afrenta no iba a claudicar, ¿no? Claro, o sea, que no. ella se puso a propósito a trabajar sobre eso. Y bueno, ustedes lo pueden consultar, como ya lo dije, dentro de lo que es el preámbulo de la novela, que viene divino. En esta ocasión mostramos aquí una de las tantas ediciones, ¿no? Que por cierto está muy, muy llamativa por los colores, sí. ¿Qué serán? Los fluorescentes, los neones. El neón, así el verde es. neón. El y verde por atrás contra el neón. Trae estas animaciones. Sí, y es que está súper bien editado. Padres. Ojalá se alcance a ver en cámara, sí. Pero viene increíble esta edición que tiene Marce. Sí, está padrísima, ¿eh? Y está altamente recomendable. Me gustó mucho, es ergonómica, aunque es pasta dura. Tengo una amiga que siempre le da risa que diga eso. es ergonómico. Y la encuentran ustedes, no nos pagaron publicidad ni mucho menos, claro, pero como no. son de la familia no lo necesitamos porque en la librería Carlos Fuentes ustedes pueden encontrar este ejemplar, ¿sí? Pero en la Biblioteca Antonio de la Torre contamos. Sí, en la biblioteca contamos con otra edición, contamos con la de cátedra, que es una que tiene estudios preliminares. Esta no tiene estudios preliminares, pero esta tiene un detalle muy particular. Al final viene un epílogo. El estudio preliminar, para aquel que no sepa de qué trata, pues es la crítica literaria que se le hace a la obra. Entonces, en la edición de cátedra puedes encontrar tú esos estudios preliminares, críticas, análisis literarios, que no se quedan solamente en la época de la autora, sino en la novela. ¿Sí? Lo que produce el texto. Y en esta ocasión, en esta edición, con lo que contamos es con un epílogo, que es, digamos que, un pilón en la edición, un pilón en el texto, que lo hace la traductora. Y como la novela está construida por parte de epistolar, por cartas, ¿sí? Ese epílogo son cartas que hace la traductora hacia sus lectores. Pero es fantástico porque viene una carta a la autora, una carta a la criatura, una carta a Víctor Frankenstein y una carta a los lectores. Así que imperdible en esta edición. Bueno, vamos a ir a un corte de vamos estación. A ir al primer corte de estación y regresamos. Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día. En medio de los hielos del Ártico, el explorador Robert Walton recoge a un hombre al borde del colapso, Víctor Frankenstein. A bordo del barco, Víctor decide contarle la historia que lo persigue, como si al narrarla pudiera ponerle un último límite a su culpa. Años antes, deslumbrado por la ciencia y la ambición de vencer a la muerte, Víctor se encierra en un trabajo secreto: reunir materia de cadáveres y darle vida. Cuando lo logra, el triunfo se le vuelve horror. No ve un milagro, sino una presencia que lo acusa con solo existir. Huye, y ese abandono será el verdadero origen de la tragedia. La criatura, sola y rechazada, aprende a mirar el mundo desde afuera. Descubre el lenguaje, la ternura y también el desprecio. Su inteligencia crece a la par del dolor, y la necesidad de ser aceptado se transforma en exigencia. Pide a su creador una compañera para no vivir condenado a la soledad. Víctor duda, promete, retrocede. Y en esa cadena de decisiones nacen persecuciones, pérdidas y una venganza que ya no distingue inocentes. La historia termina donde empezó, en el hielo, con un perseguidor y su sombra, y con la pregunta central ardiendo bajo el frío: ¿quién es el monstruo? ¿El que nace o el que lo abandona? Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que lleva. Mary Wollstonecraft Shelley nació en Londres el 30 de agosto de 1797 y murió el 1 de febrero de 1851. Fue hija de dos nombres mayores del pensamiento británico, el filósofo William Godwin y la escritora y defensora de los derechos de las mujeres, Mary Wollstonecraft. Esa herencia intelectual y el hecho de crecer entre libros, debates e ideas incómodas para su época marcó su sensibilidad literaria. En 1816, siendo muy joven, vivió el célebre verano de las cercanías del lago Le Mans, en Suiza, cuando el mal tiempo encerró a un grupo de escritores alrededor de Lord Byron en Villa Diodati. De un reto de historias inquietantes y de una pesadilla que ella misma convirtió en argumento, nació la semilla de Frankenstein. Publicó Frankenstein o el moderno Prometeo en enero de 1818, inicialmente de forma anónima. Durante un tiempo, algunos lectores asumieron que el autor era Percy Bysshe Shelley, su esposo, quien escribió el prólogo de esa primera edición. Con el tiempo, Mary Shelley fue reconocida como la autora de una obra fundacional, una novela gótica que también abrió camino a la ciencia ficción moderna al preguntar por los límites éticos del conocimiento. Estamos de regreso en la Borra del Café, donde el día de hoy hablamos con Marcela García Rojas sobre la obra de Mary Shelley, Frankenstein. Ya escuchábamos antes de entrar de nuevo al programa esta biografía de Mary Shelley y espero que allá en casita, todos los que nos están sincronizando, les haya quedado claro lo que Marce ya nos explicó en el primer bloque, pero vamos a hacer examen. Van a tener examen y vamos a rifar libros. O visitas al programa. O visitas al programa. Estaría bien. Pero también la orquesta.
la banda Preciosa, sonora la banda de sonora. Frankenstein, ante la gran y majestuosa dirección de Guillermo y del guión Toro. de Guillermo del Toro, ¿no? Bueno, ya hablamos en lo que la cápsula nos hizo el favor de resumir, pues de la autora, de cómo surge la novela, ¿no? Antes de irnos a corte hablaba yo del género, sí es narrativo, pero viene con una elocuencia muy específica que es el género epistolar, ¿no? Que son las cartas. Esta parte que viene al final de esta edición. Pero toda la novela es epistolar, porque todo inicia con las cartas del hermano de Robert Walton, que le está escribiendo a su hermana constantemente cartas, porque él ha decidido emprender un viaje, tener una aventura de la vida, porque desde su discurso viene planteado eso de que todo hombre tiene que tener una aventura en la vida, y él decide emprender un viaje para ir al Polo Norte, ¿sí? Y entonces la historia no comienza en el laboratorio de Víctor Frankenstein, sino en el helado ártico, con una estructura epistolar, y obviamente primero nos presentan a Robert Walton, a su hermana, narrando cómo cómo rescata al moribundo Víctor Frankenstein. Luego también tenemos como un elemento interesante de la narración la ambición del propio Víctor, el joven científico de Ginebra, que se obsesiona con la clave de la vida y la muerte. Tras años de estudio secreto, anima una criatura utilizando partes de cuerpos, un método que Shelley deja deliberadamente vago, porque a diferencia de las adaptaciones en cine, en el libro, Shelley no especifica tan grotesco o tan sanguíneo el proceso de que es algo que sí retoma Guillermo del Toro, por ejemplo, en y esta otras nueva adaptaciones, ¿no? y otras adaptaciones, claro, de las películas siempre viene las partes, porque es más visual, ¿no? Claro, claro que a lo mejor nosotros como lectores pudiéramos tenerlo, porque hay novelas, pues, donde la imagen, por más sanguinaria que sea, pues tú te la construyes, ¿no? Sí, claro. Pero acá Mary Shelley lo deja de manera muy vago, muy ambigua. Y también quiero retomar el abandono como una de las grandes temáticas de la novela. Víctor se horroriza por su criatura, por el monstruo, y la abandona inmediatamente, el acto que sella el destino de todos, que eso es digamos que climático, ¿no? Una vez que él crea al monstruo, a la criatura, y que obviamente se deslinda y él mismo se horroriza de lo que es capaz de hacer, ¿no? De lo que él ha logrado con todas estas situaciones. De ahí se desprende la tragedia, porque sí es una historia horrorosa, monstruosa, pero vamos a ver, no porque te hagan el bu, ¿no? No es It, o sea, que estás esperando el bu, ¿no? Sí, claro. La música esta que invada los sentidos. Es horroroso Frankenstein por la condición humana y cómo ésta se ve reflejada en cada una de las escenas en la novela. Claro. Y lo engloba la tragedia. La criatura, inteligente y sensible, aprende sobre el mundo, es rechazada por la humanidad, en específico por la familia de Lizzie, que aparece dentro de todo el desarrollo de la novela, y jura venganza contra su creador, asesinando a los seres queridos de Víctor. ¿Qué le debe la criatura, por ejemplo, a Víctor? ¿O qué consideras tú que le debe la criatura a Víctor? ¿Su creación? ¿Cómo lo abandonas? ¿Cómo lo dejas tirado? Es un acto humano, ¿no? Es un acto humano, claro. Hoy en día, ¿cuántos no encontramos en condición humana que dicen yo tengo una herida de abandono? O sea, me creaste, me diste, me domesticaste, en un discurso muy de Antoine de Saint-Exupéry, me domesticas y luego te vas, ¿no? Y me dejas. Entonces, no tanto es que Víctor como que esté cobrando, porque él, al principio, la criatura no sabe qué es eso. No. Él está en el mundo arrojado, lo arrojaron a lo hostil del mundo, y lo que él va aprendiendo, ¿sí? Que es todavía una alegoría fantástica que hace Mary Shelley, de que todos los seres humanos somos una criatura, como las que hace Frankenstein, porque nos arrojan al mundo hostil y vamos consumiendo la información, los conceptos, y vamos aprendiendo en emulación, porque la criatura aprende todo lo que aprende a través de la imitación. De la imitación, ¿sí? De las personas a las que se
topa, ¿no? Sí, de los Lassi. O sea, de ellos aprende leer, de ellos aprende lo que es la importancia de la palabra, que es algo muy, muy sutil, pero profundo que hace Mary Shelley en su novela, de que es la importancia de las palabras. O sea, la criatura aprende un lenguaje para poder sentir qué es lo que siente, porque él estaba en ese valle que lo arrojaron existiendo con mucho frío, siempre hace muy marcado la criatura en su parte de que cuenta su historia en el libro, marca mucho el de tenía mucho frío, el frío me estaba consumiendo. Y si nos vamos un poco a la semiótica, pues ¿qué es el frío? Pues la carencia de un espacio que te proteja, que te cobije, ¿no? Si lo llevamos a una cuestión metafórica. Sí, claro. ¿Sí? Y entonces, pues la criatura se venga asesinando a los seres queridos de Víctor, en este caso a Gilliam, su hermano, a Cherval, su amigo, y a Elizabeth, su prima, que obviamente es la muestra femenina del amor. Y pues luego viene el final, ¿no? Con esa persecución mutua hasta el Ártico, que es obviamente donde encuentran a Robert Walton y donde ambos pues perecen consumidos por su obsesión. Tanto Víctor por la obsesión de vengarse de la criatura, como de la criatura vengarse de Víctor Frankenstein, ¿no? Una cosa tremenda, pero que eso lo podemos ver reflejado hoy en día. Por eso es que ese tipo de historias son tan llamativas, ¿no? Porque hay alguien que quiere venganza, hay alguien que no está al 100% satisfecho de lo que es y de lo que tiene o de lo que le han dicho que es, porque a la criatura le dijeron lo que era, le dijeron que era un monstruo, cuando él se da cuenta por medio del lenguaje que él no era un monstruo, porque él no había pedido existir. No, y esta construcción del personaje creo que es muy densa, pero que ahora tienes toda la razón, porque al inicio del programa lo decías, ¿no? Cómo resuenan estas obras en la actualidad. Y es precisamente eso, que la criatura existe nada más en un plano humano, donde en lugar de haber humanidad hay hostilidad. Y es a lo que se enfrenta constantemente, ¿no? Sí, se enfrenta a la hostilidad y principalmente se enfrenta a no ser entendido, porque él no decidió ser un monstruo, ¿sí? No, exactamente. O sea, él no decidió estar formado por partes de cuerpos, él nunca... A él le cuesta mucho procesar ser hijo de un osario, ¿no? O sea, es alguien que no entiende cómo es que lo han hecho sufrir tanto. O sea, el sufrimiento como una muestra humana, ¿no? O sea, yo cuando escucho esa frase que dicen, bueno, el sufrimiento es opcional, sí no depende. No, es que... Sí no depende. Siempre tiene que haber tu versión, la versión y la versión del otro. Entonces, no siempre el sufrimiento es opcional. Es el contexto, es todo lo que nos suma, todo lo que nos resta, lo que nos ha multiplicado, y también, y lo quiero dejar en primer término, todo lo que nos ha dividido como humanidad, ¿no? Frankenstein es una gran muestra del humanismo, pero como su carencia, no como reflejo de que es algo que hacemos bien los humanos. Tiene que ver... Yo, como haber estudiado humanidades, me doy cuenta que los seres humanos no son humanos. No. ¿Sí? Los seres humanos no somos humanos. Me voy a sumar porque no, o sea, yo sería hipócrita si me saco de la ecuación, porque no somos humanos. No, Siempre tendemos a dejar a un lado nuestra construcción del significado, del lenguaje, de lo que nos comunica, para irnos al impulso de lo que somos como animales. Exactamente. ¿Sí? Y es algo con lo que creo que Mary y Shelley logran toda la obra, ¿no? Sí, y de manera, como una serendipia, ¿no? Porque yo, a estar al frente de talleres de creación literaria, me doy cuenta que el creador de literatura empieza con una idea, pero luego su proyecto literario se va dando solo. O sea, no es necesariamente algo que el mismo creador esté pensando que suceda, ¿sí? No. Tú tienes se tiene una idea de lo que quieres lograr en tu proyecto literario, pero conforme lo vas creando es el mismo que te va manipulando, o sea, ponle, quítale, ¿no? Y
no creo que el proyecto de Mary Shelley fuera tan diferente a lo que vivimos No, claro que no. los que ahora nos enfrentamos a proyectos literarios, ¿no? Que Que todo el es- tiempo estamos luchando por quererlo acotar, por hacerlo muy circunscrito, porque no quiero que se salga de mi idea, pero al final la historia se te va a salir de las manos. Exactamente. Vamos a un corte y regresamos. Claro. Vamos a la borra del café, el espacio donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Esta tarde estamos charlando sobre Frankenstein, la obra de Mary Shelley, con Marcela García Rojas. Antes de irnos al corte, cerrábamos con una idea sobre la humanidad y esta parte de la obra, Marce, pero a ver, ¿qué más nos puedes compartir aparte de Bueno, tengo de esto? tres puntos importantes que quiero tratar a propósito del Frankenstein. Primero, pues el moderno Prometeo, ¿no? Que es una clave en el subtítulo de la obra. Prometeo en la mitología griega robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Un transgresor que fue castigado severamente, encadenado a una roca mientras un águila devora su hígado, como una metáfora del sufrimiento. Del sufrimiento. Sí, el sufrimiento que, bueno, Va a transformar. por el hecho de entregar el fuego, pues está este castigo, pero que se va transfigurando todo el tiempo, ¿no? O sea, el águila se come el hígado, pero como es el único órgano que se puede reproducir, que se puede, sí, no sé si el término correcto es regenerar, perdón, lo estaba buscando, dice el neurólogo que de repente da vuelta al disco, regenerar, entonces es esta metáfora de la constante regeneración de la humanidad, ¿no? Esto es un paralelo, obviamente, en la obra de Mary Shelley, porque Víctor roba el secreto de la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida? Pues lo estaría dando como el fuego divino de la naturaleza a Dios para dárselo a una sola criatura, sin medir las consecuencias, ¿sí? O sea, el Víctor, entre toda su locura y cómo lucubra, ir en contra de las leyes naturales de Dios, en donde Él es el que nos concede la vida,
él decide concederle la vida a un solo ser, ¿no? Por eso es que solo hay una criatura. Imagínate que se hubiera puesto a hacer en forma de fábrica, que fue a lo que se negó, porque la criatura regresa a cobrar venganza y a pedirle que le haga una compañera, porque él no quiere estar solo, ¿no? Que es una cosa totalmente de remedio y de acongojo en el corazón, porque dices, bueno, ¿qué culpa tiene él de estar solo en el mundo? En este mundo. ¿No? Si no decidió. Si ni siquiera él pidió nacer. Exactamente. Existir, porque pues como tal, Nacimiento, no sé si nacer fue lo correcto, pero existir sí, ¿no? Sí. Esto nos lleva a un punto de debate. La novela no condena el conocimiento, sino la arrogancia y el egoísmo al perseguirlo. Víctor quiere ser un dios sin aceptar la responsabilidad parental de su creación, que eso lo vemos constantemente, día a día. Con el simple hecho de llevarte un chocolate todos los días, yo ya te estoy formando un hábito. Sí. El día que yo deje de llevarte ese chocolate, tú te vas a sentir herida, ¿sí? Aunque digan que no. No, es que es... Vas a sentir una herida. ¿Por qué? Porque vas a decir el chocolate. Y entonces empieza la loca de la casa a decir que seguro la traté mal, seguro hice algo malo, cuando es... Tú no pediste que te trajera todos los días un chocolate, porque si tú lo hubieses pedido, no te lo traigo. Exactamente. ¿Sí? O sea, yo decido, tú lo pediste, entonces dejo de traerlo porque dejas de pedirlo. Pero si tú estás llevándolo sin que te lo pidan, cuando dejes de darlo, va a haber un conflicto, ¿sí? Y eso te va a llevar, pues, a que sea una arrogancia y un egoísmo, ¿no? Tanto de la parte que diga, dame mi chocolate porque me hace falta mi chocolate, a el que te responda, pero pues tú nunca me lo pediste, entonces, o yo nunca te lo pedí, entonces es la crueldad del ser humano, ¿no? Luego, obviamente, la ciencia, la ética y la responsabilidad. ¿Por qué ciencia? Porque Víctor está, en su entorno es científico. Es científico. Sí, Mary Shelley lo pone como ese hombre intelectual que sabe de la ciencia, como esta visión industrial, ¿sabes? Sí. Como un mundo que estaba dejando de ser idílico a mostrarse a un mundo que ya no iba a estar en ilustraciones, sino en tercera dimensión. Entonces, Mary Shelley, desde su visión como creadora, quizás sin pensarlo también como un Julio Verne, porque insisto, los creadores no están como tal pensando que sus obras van a tener tremenda repercusión, lo que nos deja es este andamiaje, ¿no? De un mundo que deja de ser idílico. ¿A qué me refiero? Pues que deja de ser del campo hermoso y las vidas campiranas, a ser un mundo transgresor, a ser un mundo industrial, a ser un mundo de lucha obrera, ¿no? En donde ya no son nada más las familias ricas que tienen campiñas, sino que el mundo empieza a abrirse al mundo, por así decirlo, ¿no? Y esa responsabilidad ética, bueno, porque la novela como tal de ciencia ficción, o al menos del horror científico, nos lleva siempre a cuestionarnos, ¿sí? Entonces, la novela de Frankenstein nos lleva a cuestionarnos, por eso deja de ser idílica. Y al momento de que empieza la reflexión a estar siendo presente, empieza una compleja realidad moralista. O sea, qué está bien y qué está mal. Qué es de Dios, qué es del diablo, qué es de la luz, qué es de la oscuridad, ¿no? Entonces nos empezamos a tener cuestionamientos éticos de si lo que hago está dentro de lo que todos los demás harían, si hay una aprobación o hay una desaprobación de lo que estoy haciendo. Y bueno, esa es una de las temáticas presentes en la novela, ¿no? De que si hizo bien Víctor Frankenstein al crear la criatura, si hizo mal, y ahí empezamos a cuestionar muchas cosas, ¿no? ¿O qué piensas? ¿O qué opinas? Pues esta parte de la ética creo que también Guillermo del Toro la lleva muy bien a la adaptación. Pero me gustaría en el último bloque... dar tus comentarios. Sí. Bien. Y el tercer punto que les comentaba, que eran 3, porque luego digo que es 3 y 2 son 2 y luego se quedas nada más 1, es El Paraíso Perdido de John Milton. Quien no ha leído El Paraíso Perdido, por favor, léalo. Léalo. Okay. Es una novela impresionantemente llegadora en el sentido de eso de la cosmovisión, ¿sí? O sea, es una conversación con Dios, pero no como un San Agustín, sino estarnos preguntando sobre la creación.
¿sí? Este gran dilema de si somos hechos a imagen y semejanza o si estamos hechos a razón de qué, si las mujeres están de una costilla del hombre. Del hombre, ¿no? Y bueno, John Milton nos lleva a una compleja perplejación del ser humano por la cosmovisión y la estructura de las deidades, ¿no? O sea, nuestra fe. En el mundo cristiano, la fe se resume a que tienes que creer sin ver. Efectivamente. Pero en el mundo pagano, que es el que más nos domina, aunque no lo creamos, aunque usted no lo crea, pero el mundo pagano, que es el que más se habita, es para creer hay que ver. Digo, en el sentido de que tienes que verlo, no nada más dejarlo en lo subjetivo de la fe. ¿Sí? Por eso a mí me encantan los vikingos, porque los vikingos desde su cosmovisión es, para yo creerte yo tengo que ver qué es lo que estás haciendo, ¿sí? La historia de Odín y todo eso de los vikingos a mí me parece estupenda, porque es cómo se hace esta maniobra del control de lo que es el dogma, ¿no? Okay. Y que desde el control del dogma, que es un lenguaje muy fino, que pareciera que no te estás dando cuenta que te está dando un cierto control, pero lo están ejerciendo, de ahí viene el dilema más grande de la ética, ¿sí? Que es ¿de dónde vengo? Okay. ¿De dónde vengo? Y no desde el para dónde voy, simplemente es del dónde vengo. Entonces, se ve muy reflejado en Frankenstein. Bueno, Mary Shelley lo deja desde el paraíso perdido porque es ¿quién hizo a la criatura? ¿Dios? No, la hizo Víctor, pero Víctor se creyó un dios. Entonces ahí viene ese dilema, ¿no? Sí. De qué es lo que está sucediendo ahí con la humanidad. Muy bien, para cerrar ya, nos vamos al último corte. Ok.
último bloque, hablando de la obra de Frankenstein de Mary Shelley con Marcela García Rojas. Y bueno, ya cerrando, se nos fue el tiempo de este programa. Pensábamos que nos iba a dar para más, pero de repente llegamos al cuarto bloque y... Oye, ¿se nos fue o lo consumimos nosotras? Lo consumimos, ¿no? Porque estuvo Es como cuando estás rapidísimo. con la botella de vino y dices, ay, se fue muy rápido, te la acabaste rápido. Nos acabamos muy rápido esta parte del Bueno, programa. Pau, pues sí, el tiempo de radio es así, pero siempre es fructífero, porque quedamos en las ondas hertzianas y siempre va a haber un motivo para escucharnos. Sí, espero que en casa quien nos tenga sincronizados esté tan atento como nosotros, porque en este cierre no solamente tenemos la reflexión final, sino una pregunta. Es correcto. Espero que allá en casa recuerden que se pueden comunicar con nosotros por teléfono, WhatsApp, Facebook, para interactuar, o si no, visitarnos en la Biblioteca Antonia Latorre, porque ya estaremos dispuestas para discutir cualquier cuestión. Sí, bueno, depende, jefa, depende. Depende. Depende, Pau, porque si es cualquier cuestión, bueno, yo les propongo que esa última pregunta pudiesen dejar sus comentarios en el en vivo, en el video del Facebook, y ahí conforme vayan llegando, pues Paulina y yo podemos ir a dar contestaciones, ¿no? Bien, bueno, quisiera yo terminar mi aportación de mi lectura del Frankenstein con el impacto en el cine y la cultura popular, que yo creo que eso es lo que lo ha hecho más presente. Desgraciadamente, luego uno como literato quisiera que fuera más por el libro, pero eso no me decanta al pesimismo. Sé que hay muchos lectores de Mary Shelley, ¿ok? No quiero escucharme demasiado pesada, no, o sea, yo sé que sí hay muchos lectores, pero que la figura de Frankenstein trascendió más por esas adaptaciones, porque obviamente es más visual, ¿no? Sí. Y lo estás viendo, entonces, pero también no era como tan entendido. No, y el género es llamativo para todas las edades, entonces entiendo que en las adaptaciones cinematográficas tuviera... Sí, de repente hasta el largo de los Addams pareciera que tiene un cierto aire con el Frankenstein, ¿no? Por cómo es medio torpe. Bueno, el ícono de Karloff en 1931, la película del James Whale para Universal Studios, definió la imagen visual: cabeza plana, tornillos en el cuello y grandes botas. Esta imagen es muy diferente a la descripción de Mary Shelley, de una criatura ágil con la piel amarilla y el cabello negro lustroso. El tropo de la ciencia va demasiado lejos. Frankenstein es el arquetipo de la ciencia ficción de advertencia. Abrió la puerta a casi todas las historias de científicos locos y creaciones descontroladas. Y pues nada, Pau, con esas dos adaptaciones. Y obviamente la del grandísimo Guillermo del Toro, ¿no? Guillermo del Toro. El Guillermo del Toro ahorita hizo la reivindicación de la obra, aunque debo decirlo, si se me permite, y también si no se me permite, pues lo voy a hacer, decir, claro. de que a mí me encantó la adaptación. Llevo 10 veces que la veo porque soy esa persona, o sea, la vi en inglés, luego la vi con subtítulos, luego la vi con inglés y subtítulos. ¿Por qué? Porque me encanta espejear la historia, ¿no? Y siempre lo hago con Guillermo del Toro, me encanta. Pero aunque es una muy buena adaptación, es muy idílica, es muy idealizada a la criatura. Me gustó que pusieran las dos versiones, la historia de Víctor, la historia de la criatura. Eso se me hace muy justo, porque cada uno tiene una razón de ser. Un poco desfasada la historia de Víctor, porque en la novela, en el libro como tal, no viene de una familia ostentosa y tampoco viene con un repudio del padre. Al contrario, Víctor Frankenstein está lleno de amor, está cobijado todo el tiempo por su familia, está todo el tiempo, hasta pareciera un niño mimado, de todos sus ataques de locura. Entonces, esa cosa así como que me trastocó un poco, pero entiendo que la función del cine como tal, al ser una adaptación, no es fiel, sino es una interpretación. Y estamos viviendo en el cine con la película de Guillermo del Toro la interpretación de él, de la obra. Y obviamente, al ser su producto, él hace lo que quiere con su interpretación, ¿no? Entonces, eso es lo único que la salva. Pero aquí sí, si ustedes quieren un espejeo mayor, léanse a la Mary Shelley, por favor. Siempre primero léanlo. leer.
Sí, el cine también se lee, ¿ah? O sea, yo no me niego ni me descaso con la idea de todas las posibilidades de lectura. Creo que es una de las cosas que más me ha dado éxito en los talleres de lectura, Sí. que es que no me caso con ningún estilo tan propio ni tan sesgado, pero sí lo que me gusta es que el lector tenga todas las posibilidades en su horizonte. Entonces, si ya vio la película y le gustó, va a leer el libro y le va a gustar más. Entonces, si usted quiere hacerme caso en eso, Allá en por casa, favor, quien hágalo. nos tiene Y sintonizados. pues bueno, por aquello de los tiempos, nos vamos a quedar con la pregunta de enganche. Para ¿Sí? todos aquellos que nos están escuchando, viendo por Facebook o en radio, la pregunta que Marce tiene la podemos responder a través de cualquiera de los canales que les voy a dar en este momento para afianzar que nos vayan a preguntar. Porque Facebook, WhatsApp, Sí. X. les voy a pasar el WhatsApp, que es 317-121-2325, o por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM, ex o Instagram, @Radio UDG Autlán. Ahora sí, Marce. Cuando cierras el libro o ves la película, ¿quién crees que es el verdadero monstruo de la historia? ¿La criatura obligada a la maldad por la soledad o Víctor que abandonó su deber por miedo y vanidad? Muchas gracias, Bien. Pau, por invitarme a la borra del Increíble. café. Es la primera vez que vengo y me sentí muy cómoda. Y bueno, a todos tus radioescuchas, gracias por estar pendiente y pues nos escuchamos en la próxima. Les agradezco muchísimo a todos los que nos sintonizaron, a ti, Marce, sobre todo por habernos acompañado en este gran programa. Los invito a seguir leyendo, a sintonizarnos cada lunes en la borra del café, porque todos los conductores tenemos obras increíbles que desmenuzamos juntos. Muchas gracias, Marce. Gracias Muchas a ustedes.